Calla a la ministra, aquí habla de... Sí, con la ministra de Gobierno. Ahora vamos a hablar más adelante de datos específicos. Señora ministra, Dinosca Montalvo está con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. Y me gustaría que explicara al país el tema de la reciente aprobación en Consejo de Gabinete de unas reformas para el tema de los jueces de paz. ¿Qué es lo que busca esta reforma en ese sentido? Adelante, muy buenos días, ministra. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días a todas las personas que están en sintonía con ustedes en este momento. Sí, el día martes aprobamos en gabinete el proyecto que subroga la Ley 16 de Justicia Comunitaria de Paz. Mira, esto en la Asamblea ya se habían presentado varios proyectos. Por parte nuestra existía un proyecto que se había presentado en la administración saliente, se retiró y se reformó porque definitivamente existe un clamor ciudadano. Los que hemos tenido la experiencia de ser usuarios del sistema de justicia comunitaria de paz, sabemos que a pesar de 8 años de su implementación no estaba funcionando. Uno de los temas más complicados es que muchos jueces de paz ni siquiera cumplían con ser abogados, no tenían ningún conocimiento jurídico, por tanto muchas de sus decisiones iban dirigidas a su discrecionalidad, al ser personas que vivían o habitaban en la comunidad, también dependiendo de quién mejor le cayera, de sus vecinos. Entonces, al final, más que una justicia comunitaria de paz, teníamos una justicia problemática que terminaba derivando los procesos en actos de violencia muchas veces o en la justicia ordinaria. Ok, ha habido, desde que se cambió el sistema de corregidores a jueces de paz, una especie de mal sabor de boca en esa población que vive en el barrio, que vive en las comunidades y cuya justicia más cercana es el juez de paz, el juzgado de paz, porque sienten que el juez de paz no tiene la fuerza jurídica para tomar decisiones en un momento dado y lo que busca es simple y sencillamente mediar en un conflicto. ¿Qué se puede hacer en ese caso, señora ministra? Mira, por eso es que es tan importante que todos los jueces de paz, cualquier persona que aspira a ser juez, debe ser mínimamente abogado. Adicional a esto, capacitación continua y también tener la guía del sistema judicial, quizás a través del Instituto de la Judicatura. Para ser jueces, a todos se les exige pasar por un curso habilitante, se les exige esta capacitación continua. Pero adicional, mira, cosas tan sencillas, un lanzamiento. La norma es clara, el Código Judicial establece que si la persona no mantiene consigo un título que acredite la razón por la que se encuentra ocupando un bien inmueble, automáticamente puede ser desalojado dentro de la categoría que la persona se encuentre. Los jueces ni siquiera eso aplicaban. Pasabas, tú metías de repente un proceso de lanzamiento, de desalojo, y los jueces, a pesar de tener la evidencia de que la persona no contaba con ese título, pasaban 2 o 3 años y ni siquiera hacían el lanzamiento. Casos como pensiones de alimentos. Un juez de paz viendo pensiones de alimentos, cuando tú tienes tanto que levantar antes de acreditar cuánto es el valor que tiene el obligado a dar la pensión en cuanto a la suma líquida. Y aquí tú veías casos que de repente ni siquiera hacían los mínimos ejercicios de investigación. ¿Eso por qué? Porque no cuentan tampoco con la estructura. Entonces hay que reformar la ley, hay que permitir sobre todo que el juez de garantía tenga un jefe. Aquí se nombraba el juez muchas veces políticamente y al final nadie podía sancionar, nadie podía recibir una denuncia, porque existían unas juntas técnicas que nunca se habilitaban para poder hacer ese proceso. Ok. Lisbeika, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo otras por acá. Sí, justo esa que acaba de mencionar la ministra. Ministra, buenos días. ¿Quién va a sancionar a estos jueces de paz? Justamente porque estábamos como en el aire viendo, ok, si el juez no cumple con sus funciones, ¿a dónde vamos? ¿Ante quién vamos? Y no sé si la idea es regresar a lo que teníamos antes como corregidurías o mejorar incluso
esa figura que de alguna manera existió en algún momento. Lo que pasa es que nos fuimos a los extremos. Salimos del regidor y nos fuimos a una justicia mucho más blanda que no ha resultado. En el caso de nosotros, del anteproyecto, lo que se acordó, porque se hizo una consulta a nivel nacional, incluso ya hablamos con los diputados, que tiene que ver con temas municipales. Y lo que se acordó es que el Ministerio de Gobierno asuma la parte de todo lo que es admitir lo que son quejas, denuncias, que tengamos lo que es la jefatura sobre los jueces de paz. ¿Qué se busca con eso? Tener la estructura para poder hacer las acciones que correspondan, poder no hacer los nombramientos, se mantiene la Junta Técnica y seríamos nosotros, como Ministerio de Gobierno, quienes en algún momento llamaríamos y convocaríamos a esa Junta que nunca se convoca. ¿Cuántos jueces de paz hay a nivel nacional, señora ministra? Deberían ser 731. Actualmente solamente tenemos nombrados 451, jueces nocturnos 41, y si la memoria no me falla, faltan por nombrar 261 jueces de paz a nivel nacional. ¿Y un juzgado de paz opera 8 horas al día? Tenemos jueces de paz diurnos, tenemos el juzgado nocturno, que en ese momento pues solamente recibían temas que tenían que ver con la alcaldía correspondiente y en su momento pues tomaban la denuncia pero derivaban, no actuaban. ¿Se aspira con este proyecto a darle más autoridad al juez de paz en el fondo? En realidad la tiene. Tú tienes un juez de paz que tiene un oficio en la mano, esa persona puede, por medio de autoridad competente, incluso practicar los allanamientos. Lo que pasa es que el desconocimiento de la ley en muchos casos no permitía que los jueces de paz actuaran. Aparte que, como te he mencionado, o sea, muchos viven donde actúan y de repente por evitar tener problemas con uno u otro vecino, sencillamente no atendían las denuncias. En el caso de violencia doméstica, que es uno de las situaciones que más se registran a nivel de nuestras comunidades, de nuestros barrios, ¿hasta dónde puede llegar un juez de paz? Solamente puede ser el primer interviniente, tratar de derivar inmediatamente a la fiscalía, porque no es su competencia atender temas de violencia doméstica. Sí, poner a salvaguarda a la víctima, pero inmediatamente tiene que correrle traslado a el fiscal en turno de la Fiscalía de Familia, que es quienes ven este tipo de asuntos. Y muchas veces ellos entraban, incluso los jueces de paz, a mediar y a evitar que se pusieran las denuncias, cosa que es totalmente incorrecta. ¿A qué o en qué temas específicos, voy con usted, Lisbeth, puede entrar un juez de paz? Son muchos. Ellos ven temas de servidumbre, ven temas de desalojo, lanzamientos por intruso, ven un sinfín de temas administrativos, que es lo que en realidad debería corresponder a un juez de paz. Ven asuntos de riña, de ruidos, lo que pueda estar en un momento determinado interrumpiendo la paz de la comunidad. Hay temas que definitivamente no pueden escapar del ejercicio de justicia ordinaria. Por ejemplo, pensiones de alimentos. No debe verla un juez de paz. No debe ser. Lisbeth, ahora sí. Sí, licenciada, el rol que juegan las alcaldías en todo esto, ¿quedan fuera? Actualmente los alcaldes eran quienes nombraban. Mira, yo me encontré cuando empezamos a hacer la gira para ver cómo llegábamos a ese consenso. A los jueces de paz no los quieren las alcaldías, no los quieren, prácticamente no los quería nadie. Nosotros estamos cumpliendo con un compromiso porque esto ya es un acceso a la justicia más pronto, en teoría, para las comunidades. Evitar costos mucho más allá, contratando abogados, de repente tratar de que se busque componer un poco más situaciones que no tienen que llegar a la justicia comunitaria de paz. Y definitivamente, pues, que los alcaldes puedan utilizar de su presupuesto fondos en otro tipo de obras. Y nos tocó al Ministerio de Gobierno asumir el reto de transformar la justicia de paz. Ok. ¿Esto lo llevará usted cuándo a la Asamblea, señora ministra?
Ok, se hicieron algunas observaciones, estamos terminando de hacer los cambios, aspiramos que pueda ser el próximo miércoles. Ok. Ministra, usted también, o bajo su ministerio está el Sistema Nacional de Protección Civil. Es correcto. ¿Qué fue lo que pasó allí? Se nombra un director, se separa el director y luego ahora se nombra la figura de Omar Smith como director ya en firme de la institución. Mira, ahí lo que ocurrió fue un tema que no tiene nada que ver con el nombramiento. Que se hizo fue una designación del señor presidente. Sin embargo, el primer director que se había designado, nosotros contamos con una ley del sistema de protección civil. Esa ley exige una serie de requisitos. Lamentablemente, el director designado inicialmente no los cumplía. Cuando se hizo el trámite para poder hacer el nombramiento, pues el trámite fue rechazado, tanto por, creo que es DIGECA, que es lo que tiene que ver con carrera administrativa, y en Contraloría, en Fiscalización, pues tampoco contamos con una certificación del Contralor donde nos dice que él no cumplía con los requisitos y que no podían tramitar el nombramiento. El señor Smith sí cumple con todos estos requisitos. Sí, él pasó, actualmente él presentó, él tiene una licenciatura, cuenta con los diplomados, también estaba activo dentro del sistema como voluntario, pero estaba activo, así que cumplía con los requisitos y sí pasa. Esta institución juega un papel sumamente importante, pero siempre cojea por el tema de los recursos con que cuenta, señora ministra. Nosotros, y tengo que decirlo, nosotros a pesar de las cosas que pasan, tenemos a Dios protegiéndonos los 24 horas al día, los 7 días a la semana. Pero hay que dotar a esta institución de recursos, capacitación, personal. ¿Qué tiene usted en mente para el Sistema Nacional de Protección Civil? Mira, cuando yo llegué al ministerio, nada más que empezando, ni siquiera habíamos entrado como gobierno, yo no tenía paz. Empezando yo veía las imágenes que siempre hemos visto, sobre todo de niños cruzando estos ríos cuando llegan las crecidas en comunidades indígenas. Desde que está el nuevo director, tengo 2 fines de semana que puedo más o menos decir que puedo dormir un poco más los fines de semana, porque de verdad que están bien activos. Sobre todo me llega la información en tiempo real. Se ha podido de alguna forma estar en comunicación permanente con el INPA, tener sobre todo lo que es el tema de las alertas tempranas, avisar y prevenir. Nosotros estamos entrando más que a reaccionar, cosa que no va a poder ser este año, atender el tema sobre todo de prevención. Una campaña de prevención, alertas tempranas y buscar todos esos apoyos internacionales que estaban ahí y no se usaban. Oiga, ¿y los correos van o no van a funcionar como se debe? Porque en la pasada administración eso fue un desastre. Correos, mira, ahí hay que hacer una reingeniería total. Yo me encontré incluso con lugares donde funcionaban estafetas con alquileres que ni siquiera se pagaban. Me está tocando cumplir con una serie de pagos que se dejaron de hacer, hay que ser responsables, se utilizó, pero sí, correos tenemos que mantenerlo porque hay que cumplir con una serie de documentos internacionales. Sin embargo, sí hay que buscarle una alternativa. Produce, de lo que me comentó el director, produce 2 millones, al Estado nos cuesta 8. ¡Wow! 6 millones de dólares en pérdida. Es correcto. Y hoy día, la modernización a la que nos enfrentamos pone a los correos o deja a los correos allá atrás. Por eso es que a los correos hay que modernizarlos rápidamente, señora ministra. Es más, había deudas con las líneas aéreas de parte de los correos y por eso mucha gente se quejaba de que no recibía los paquetes, las encomiendas a tiempo. ¿Qué se va a hacer con esas deudas? Tenemos que hacerle frente, estamos renegociando compromisos, pero más allá de eso, Álvaro, no solamente el usuario tenía una situación. Quienes lo usan, lo utilizan, el correo, incluso para mandar
dineros, porque todavía se hace, se encontraban que sus dineros no llegaban a su destino. Y cuando fuimos a hacer la suma, por lo menos, porque es que estamos haciendo auditorías, lo que pasa es que quizás la gente esperaba que llegado el gobierno en 15 días estuviésemos presentando denuncias. En esto hay que ser serios. Y tenemos que de verdad dar insumos al Ministerio Público para que las investigaciones de verdad lleguen a buen destino. Eso es así. Entonces, en el caso de Correos, sí tenemos una auditoría interna que se mandó a hacer y por lo menos el último informe que recibí, ya íbamos por $300,000 que no aparecían, de usuarios que mandaron su dinero, pues le llegó, sin embargo nunca se aportó en la caja que tenía que hacer el pago. Entonces ahí tenemos un tema de fugas de dineros importante y precisamente es por eso, porque lo que más estuvo abandonado fue precisamente Cutel, que todavía se sigue llamando Correos y Telégrafos, y ¿quién manda un telegrama hoy en día? Hasta el nombre lo tenemos 1000 años luz atrasado. Padre Santo, $300,000. No sé ni qué decir. Oiga, ministra, y en cuanto al sistema penitenciario, que también está bajo el control, el liderazgo suyo, ¿qué se ha avanzado hasta el momento? Ahora nos enteramos ayer de que la Policía Nacional tiene que pagar $150,000 por un fallo de la sala, creo que es la sala tercera de la Corte, por el incidente que se registró el 9 de enero, donde murieron unos jóvenes a raíz de quemaduras. Eso fue en el 2011, creo, si mal no recuerdo. Pero ¿qué se ha avanzado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planes tiene con el sistema penitenciario? Y Colón, por amor a Dios, esa cárcel de Colón ya yo no sé ni cómo llamarla. Mira, Álvaro, yo llegué, me encontré cárceles licitadas, que lo que le habían puesto era la primera piedra. El sistema, yo lo conozco bien. Mira, hay una situación que voy a aprovechar este espacio, donde estamos viendo situaciones de violencia actualmente en las calles. Eso no lo están cometiendo las personas que están dentro del sistema en este momento. Cosas como violencia doméstica, que llega a lesiones personales. Muchas veces el agresor está durmiendo con la propia víctima, no está dentro del sistema penitenciario. Eso lo tenemos que tener claro. Las personas que ya están dentro del sistema son personas que enfrentaron la justicia y están pagando su condena en primer lugar. Pero muchas de estas personas que están allí, que decimos los maleantes, los delincuentes, yo llegué al sistema y me encontré con 400 padres de familia que tienen que pagar pensiones de alimentos. Es un tema administrativo, justicia administrativa, y estaban privados de libertad. Y estaban privados de libertad no en el Renacera, estaban en La Joya, en La Joyita, en provincias, en diferentes cárceles, sumando 400, mezclados con personas que han cometido delitos mucho más graves, situaciones mucho más graves. Entonces, el sistema no da para tener personas que ya cumplieron su pena, su totalidad de pena, que no se les hizo audiencia. Yo tengo personas que tienen 1 año de poder haber recuperado su libertad y por un tema de una audiencia que no se solicitó, que no se hizo, siguen dentro del sistema. Tengo personas que hicieron conmutación, que apostaron por resocialización, que han trabajado, tampoco se le ha hecho las audiencias. ¿Y qué pasaba? Hay una realidad. Mira, el negocio más lucrativo son las cárceles. Todo el mundo quiere hacer negocio con la miseria humana, pero de mala forma. Mi plan ahorita mismo es resocializar, empezar por resocialización, porque era el eslabón perdido. Yo no puedo tener dentro del sistema personas para mandarlas igual. Panamá tiene pena privativa de libertad temporal. No tengo ni pena de muerte, ni mucho menos tengo cadena perpetua. O sea que esas personas un día van a salir. ¿Cómo quieres que salgan? Más violentas, más con niveles de delincuencia superados en el camino, o prefieren una persona que realmente haya pasado por un proceso y podamos de alguna manera hacerle una persona productiva en la sociedad. Es el único legado que yo puedo dar. Trabajar en resocialización y sobre todo cambiar. Sí, hay muchas falencias, no tenemos médicos en las cárceles, las atenciones, hay que respetar los derechos humanos,
ellos están cumpliendo una condena, ellos no están allí para que por falta de atenciones, pues la persona pierda la vida. Tuvimos incidencias de 4 personas que fallecen y eran por temas que venían. Uno tenía pues una enfermedad que lo tenía en una situación grave. Las audiencias no se hicieron a tiempo para poder de repente darle un depósito domiciliario y que por lo menos esa persona pues pudiera, si iba a perder la vida, lo hiciera en casa. 2 infartos y una persona que se electrocutó haciendo alimentos utilizando un sartén que nunca debió haber estado allí, a las 11 de la noche. Wow. Tenemos investigaciones que hacer, se están haciendo en este momento, pero sí, el sistema, yo estoy comprometida a transformarlo. Y lo que necesito pues es ese apoyo y que la gente entienda que nosotros no es que estamos liberando a delincuentes porque no queremos tenerlos dentro. Hay que tener dentro de las cárceles a quien debe pagar y los que ya han recuperado, ya sea por programas de resocialización, porque han cumplido la pena completa, o las 2/3 partes, tenemos que prepararlos para ese retorno de ellos a la sociedad. Ministra, ¿qué piensa usted? Usted es abogada, usted ha litigado en los tribunales, usted es mujer, de acuerdos de pena con violadores de menores. Mira, el acuerdo de pena lo regula el Código Procesal Penal nuestro. No tenemos nada que impida que estos acuerdos se hagan. Aquí, sobre todo en ese tipo de delitos, sí yo considero que la participación de la víctima... Mira, hay que entender algo, Álvaro. Para la justicia, y ha sido así, aparecen los códigos. Cuando existe una víctima, ella solamente es un elemento más de la situación. Cualquier tipo de delito se considera una agresión al Estado y es el Estado el que puede, por esa agresión a sus leyes, a lo que tiene que hacer un ciudadano, el que decide qué es lo que va a hacer. Hablamos de que se hizo una transformación al sistema penal. Yo pienso que también tenemos que revisar muchísimos temas, porque hay delitos que de repente ni siquiera deberíamos tener dentro del sistema de acuerdo de penas. Yo sí lo considero como abogada, debería cumplirse la totalidad de la pena en muchos de los casos, pero el código nuestro lo permite. Ahí corresponde son a los abogados, defensores, a la víctima oponerse, y más que nada es hacer una reforma. Yo creo que tenemos muchos espacios, muchos vacíos, y es por ahí donde siempre se va a aprovechar el abogado que sabe cómo manejar el sistema para buscar la mejor salida. El plan con los brazaletes electrónicos, ¿usted qué va a hacer con ese tema, ministra? Mira, Álvaro, los brazaletes. Yo tengo ahorita mismo, y eso pues yo espero estar ya teniendo ese informe completo. Aquí se contrató una empresa, en su momento, una empresa que no tiene ni siquiera un contrato vigente, que ese es un tema que también vamos a tener que comunicarle al país, porque tienen que saber por qué se tienen que tomar decisiones en un momento determinado. Como bien lo ha dicho, yo soy abogada, quizás muchas personas piensan que tú puedes hacer cosas hoy de forma rápida, pero yo sí sé cómo terminan estos resultados cuando empieza una investigación, y algo que yo sí me voy a cuidar muchísimo es precisamente en que las cosas tengan transparencia y que no se presten a malos entendidos a futuro. Por eso es importante. Y nosotros hemos recibido temas como brazaletes, que son tan importantes, que la empresa ni siquiera tenía un contrato, aportó los brazaletes, pero lo más triste es que no se están usando. Tenemos 500, solamente se usaban 200. Entonces, ahorita estamos revisando qué vamos a hacer con ese tema de la empresa que está, activar. Hay situaciones dentro del sistema que no se han completado, que me las pasaron como proyectos que no están completados, de muchos millones de dólares, y estamos justamente en eso, sabiendo cómo tomamos las decisiones que mejor tributen al Estado, que realmente me permitan actuar como buena madre de familia, que es lo que siempre se espera, y poderle comunicar al país por qué se toma una decisión en un momento determinado, de continuar o retirar un contrato, sobre todo este de brazaletes. Ministra, muchas gracias por su gentileza. Hemos abordado temas muy interesantes en la mañana de hoy. Todo esto va a quedar en nuestras redes sociales para que cualquier persona que quiera volver a ver o verla por primera vez esta entrevista, con mucho gusto pueda hacerlo. Excelente día, ministra. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Bien, vámonos a Suero, donde hay